Eh, Vamos para empezar a grabar. Ahí está. Bueno, entonces estábamos diciendo que venimos de trabajar con el movimiento uniforme rectilíneo, donde teníamos que la velocidad es constante, entonces velocidad constante. Y tenemos también que la aceleración es nula, entonces aceleración igual a cero. Y dependiendo del sistema de referencia teníamos estas ecuaciones, ¿verdad? Espacio igual a espacio inicial más la velocidad por el tiempo. Y dependiendo de cómo yo estoy tomando mi referencia y cómo está la velocidad, este signo que está acá, perdón, este signo que está acá va a poder cambiar, ¿verdad? Esto puede ser negativo también. Y trabajamos también las últimas clases como con el movimiento uniformemente variado, donde la velocidad varía y aceleración tengo que es constante. Entonces, la aceleración es constante en este caso. Y tenemos varias ecuaciones. Tenemos que velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esto recuerden que puede tener signo negativo, puede tener signo positivo. Eso va a depender de mi sistema de referencia y cómo está la velocidad y cómo está la aceleración. Tengo también otra ecuación que es espacio igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Y esto también acá, dependiendo de cómo esté mi referencia, el espacio inicial, la velocidad inicial y la aceleración pueden tener signo negativo. Eso va a depender de cómo esté mi referencia, dónde esté mi cero y hacia dónde yo considere positivo. Y habíamos visto también otra ecuación, que era la ecuación, ¿cómo se llamaba esta ecuación? Torricelli. Torricelli. Entonces tenemos también la ecuación de Torricelli, ¿verdad? Y la misma cosa, esto también dependiendo del sistema de referencia que tenga, esto puede ser acá negativo o puede ser positivo. Hoy vamos a trabajar con un caso particular de lo que es el movimiento uniforme variado. Vamos a empezar a trabajar con lo que es caída libre y con lo que se conoce también como lanzamiento vertical. Vamos a trabajar movimiento en una recta también, pero utilizando una aceleración que va a ser igual a la aceleración de la gravedad, va a ser igual a g ahora. Entonces, vamos a cambiar de pizarra. Caída de los cuerpos me dice. Cuando se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, se observa que él sube hasta una cierta altura y después cae porque es atraído por la Tierra. De la misma forma se verifica que cuando un cuerpo cae al ser abandonado de una determinada altura, es porque es atraído por la Tierra. Entonces, si yo lanzo algo arriba, vamos a suponer que lanzamos, en este caso vamos a suponer que vamos a lanzar verticalmente, lanzo algo arriba, va a llegar un momento donde cambia de sentido y empieza a bajar otra vez. Y eso me dice que es debido a la fuerza de atracción de la Tierra. Vamos a estudiar algunos de esos casos. Me dice, los cuerpos atraídos por la Tierra son atraídos a la Tierra porque en torno a ella hay una región llamada campo gravitacional que ejerce atracción sobre ellos. Se denomina caída libre al movimiento de subida o de bajada que los cuerpos realizan en el vacío, en las proximidades de la superficie de la Tierra.
Se puede también despreciar a la resistencia del aire al movimiento de los cuerpos durante la subida o la bajada, y en este caso se considera como en caída libre. Estudiando el movimiento de un cuerpo en caída libre, Galileo Galilei llegó a las siguientes conclusiones. Dice: las distancias recorridas por un cuerpo en caída libre son proporcionales al cuadrado de los tiempos utilizados en recorrerlas. Esto es la función horaria de las posiciones de segundo grado. Todos los cuerpos, independientemente de la masa, forma o tamaño, caen con aceleración constante e igual. Vamos a ver un poquito más en detalle. Me dice: la aceleración constante de un cuerpo en caída libre es denominada aceleración de la gravedad y se representa por la letra G. Si la aceleración de la gravedad es constante y la función horaria de las posiciones es de segundo grado, la caída libre es un movimiento rectilíneo uniforme variado y por tanto valen todas las ecuaciones y conceptos de ese movimiento. La aceleración de la gravedad disminuye con la altura y al nivel del mar tiene el valor aproximado de 9,8 metros por segundo al cuadrado. A pesar de eso, se acostumbra para el efecto de cálculos considerar g igual a 10 metros por segundo cuadrado, y la aceleración de la gravedad también varía cuando se pasa por el ecuador. Para estudiar la caída de los cuerpos se consideran dos casos: lanzamiento vertical hacia arriba y lanzamiento vertical hacia abajo. Tengo el primer caso, lanzamiento vertical hacia arriba, que va a ser el ascenso de los cuerpos. Un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba realiza durante la subida un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, pues el módulo de su velocidad disminuye en el transcurso del tiempo. Y tengo acá un ejemplo. Me dice: un cuerpo es lanzado del suelo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Despreciando a la resistencia del aire y admitiendo g igual a 10 metros por segundo cuadrado, calcule el tiempo utilizado por el cuerpo para alcanzar la altura máxima alcanzada en relación al suelo, el tiempo utilizado por el cuerpo para retornar al suelo, la velocidad al llegar al suelo. Entonces vamos a analizar este ejercicio. Me dice entonces que un cuerpo es lanzado del suelo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Entonces vamos a dibujar nuestro caso. Yo tengo un nivel del suelo, vamos a suponer que sea esa línea recta. Me dice que yo voy a lanzar algo. Ahora vamos a suponer que tengo acá una pelota, ¿sí? Entonces yo voy a lanzar esta pelota va a llegar hasta un cierto punto y después va a empezar a caer otra vez, ¿sí? Entonces me dice que yo acá tengo, al lanzar tengo una velocidad, es una velocidad inicial, y me dice que es 30 metros por segundo. Para mi referencia, yo voy a considerar que acá va a ser h igual a 0, y acá voy a tener una cierta altura, ¿sí? Entonces voy a considerar hacia arriba positivo. Si yo considero hacia arriba positivo, ¿mi velocidad es positiva o negativa? Positiva. Mi Negativa. velocidad inicial, mi velocidad inicial, si yo considero hacia arriba positivo, mi velocidad inicial, como tiene el mismo sentido, porque yo voy a estar lanzando hacia arriba, entonces mi velocidad inicial va a ser positiva si yo digo que es positivo hacia arriba, ¿sí? En cambio, Ah, sí. yo tengo que hay una fuerza o está la gravedad, y la gravedad siempre es hacia la Tierra. Entonces, tengo mi gravedad, me dice que es 10 metros por segundo al cuadrado,
y siempre hacia la Tierra, siempre hacia abajo, entonces, para mi gráfico. Ahora, esta gravedad va a ser positiva o negativa para mí, para este sistema de referencia. Negativo, va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, ahora en vez de utilizar aceleración, yo voy a estar utilizando lo que se conoce como gravedad, y me dice que esa gravedad vale ahora 10 metros por segundo cuadrado. Vamos a escribir acá al lado las ecuaciones que nosotros sabíamos del movimiento uniforme variado. Sabíamos que velocidad era velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sabíamos que espacio era espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Y velocidad al cuadrado era velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración variación de espacio. ¿Sí? Donde variación de espacio era espacio menos espacio inicial. El final menos el inicial. Ahora, yo voy a poder utilizar las mismas ecuaciones. Solamente que tengo que tener cuidado, dependiendo de mi sistema de referencia, cómo están mis velocidades y cómo está la gravedad. Entonces, ahora yo voy a tener estas ecuaciones. Velocidad, velocidad inicial, más g por t, velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más, perdón, espacio inicial al cuadrado tiene que ser acá. Espacio inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio gt cuadrado, y velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2g variación de espacio. Donde acá los signos van a depender del sistema de referencia. ¿Sí? Acá yo dejo todo positivo porque va a depender eso del sistema de referencia que nosotros adoptemos, y dependiendo de eso va a llevar signo. Para este caso, todo es aparte. Para este caso, vamos con el caso A. Me dice, el tiempo utilizado por el cuerpo para alcanzar la altura máxima. Acá lo que me faltó también fue una ecuación que era velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y acá va a ser velocidad inicial más g por t. Entonces, para el caso A, yo tengo que velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta es la ecuación que yo conozco. Ahora vamos a ver cómo se adapta esta ecuación al caso que nosotros tenemos. Tengo que la velocidad inicial es 30 metros por segundo, es dato. La aceleración, como es una caída, como es un lanzamiento vertical, la aceleración va a ser igual a la gravedad, que va a ser igual a 10 metros por segundo cuadrado. Y el tiempo es lo que me está pidiendo ahora. El tiempo para que el cuerpo alcance la altura máxima. ¿Sí? A medida que va subiendo esto, la velocidad va cambiando. Acá salió con 30. Entonces, a medida que esto va subiendo, como tengo que la gravedad es de sentido contrario, esta velocidad va disminuyendo. Y va a llegar un momento donde esa velocidad se hace cero. ¿Sí? Cuando la velocidad se hace cero, esta pelota va a empezar a caer otra vez, cambia de sentido y empieza a caer. Cuando su velocidad se hace cero, yo voy a tener que ha llegado a la altura máxima. ¿Sí? Entonces, para este caso, para h máximo, velocidad final tiene que ser cero. Entonces, mi velocidad final tiene que ser cero, entonces cero tiene que ser igual a velocidad inicial, que es 30,
me dice más. Pero según mi gráfico ahora tiene que ser positivo o negativo. 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 Tiene que ser negativo, tiene que ser menos G por T. Entonces 0 igual a 30. Me dice que G tiene que valer 10. 10 por T. Este 30 va a pasar al otro lado con signo cambiado. O si quieren pasar este menos 10T al otro lado va a pasar con signo cambiado. Entonces, esto va a ser igual a 30 igual a 10T. Este 10 está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Voy a tener 30 sobre 10 igual a T. Y tengo que T vale 3 segundos. Entonces, en 3 segundos va a llegar a la altura máxima y su velocidad es 0. Esto es para la parte A. ¿Alguna consulta respecto a esto? Sí, Te escucho. está todo bien, bro. A ver qué se entendió. Ok, vamos entonces a la parte B. En la parte B me dice la altura máxima alcanzada en relación al suelo. ¿Sí? Nosotros acá trabajamos con el tiempo que tarda en hacer velocidad igual a 0. Y dijimos que cuando velocidad igual a 0 llega a la altura máxima. Entonces, yo voy a utilizar ahora la ecuación que es espacio igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio a t cuadrado. Esta es la ecuación que yo conozco. Si quieren cambiarle y en vez de ponerle S le quieren poner H, pueden hacer. Si quieren poner Y, pueden hacer también eso de esa forma. En algunos libros seguro que vieron ya que usan H o de repente usan Y. Entonces nosotros podemos usar H. Entonces, para este caso, yo tengo que mi H máxima, voy a poner acá H máxima, mi espacio inicial o mi altura inicial es 0. Voy a poner acá H sub 0 más BOT más un medio. Voy a poner así. Entonces, para mi caso, H máxima ahora, altura inicial es 0, porque se lanza desde el suelo, me dice. Velocidad inicial me dice que es 30. Yo ya conozco ya el tiempo que tarda en hacerse velocidad 0, entonces voy a usar ese tiempo. Acá tengo más un medio. La gravedad habíamos dicho que para este caso va a ser positiva o negativa. Negativa. Voy a poner acá menos 10. Tiempo al cuadrado me dice, entonces 3 al cuadrado. Voy a volver a escribir esto. H máxima. Voy a hacer ya 30 por 3 me da 90. Acá voy a poner menos un medio por 10 por 9. ¿Sí? Esto que está acá me sale 45. ¿Sí? Entonces H máxima, ¿cuánto me sale? Me sale 45 metros. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo? Y profe,
Vamos con la siguiente parte. El C me dice tiempo utilizado por el cuerpo para retornar al suelo. Vamos con la parte C entonces. Entonces, para la parte C, vamos a volver a dibujar. Este era mi nivel del suelo. Y habíamos dicho que acá era altura igual a 0. Entonces, me dice el tiempo utilizado por el cuerpo para retornar al suelo. Entonces, vamos a suponer que ya la pelota está ya acá arriba. Ya está ya a una altura de 45 metros, supuestamente, así como calculamos en la parte B. Ahora, llegó a su velocidad, a su velocidad igual a 0. Llega a una velocidad 0 acá. Velocidad 0 en este punto. Y esto va a empezar a caer. Y cae otra vez en el lugar donde estaba porque es un lanzamiento vertical. ¿Sí? Y yo tengo que, siempre la gravedad es hacia la Tierra. ...10 metros por segundo al cuadrado. Y acá tengo la opción de seguir considerando. Yo puedo considerar todavía que hacia arriba es positivo para mí. ¿Sí? Vamos a considerar de esa forma. Y después vamos a ver qué alternativa podemos tener también con respecto a eso. Me dice entonces el tiempo utilizado por el cuerpo para retornar al suelo. ¿Cuántos metros tendría que bajar esta pelota si está pasando eso? 45 metros. 45 metros es lo que tiene que volver a recorrer para caer al suelo, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar nuestra ecuación. Espacio, espacio inicial, velocidad inicial por tiempo, un medio AT cuadrado. Para nosotros, ahora va a ser altura inicial, habíamos dicho, velocidad inicial por tiempo, más un medio GT al cuadrado. Ahora vamos a adaptar esto al caso que tenemos acá. Entonces, ¿cuál va a ser mi altura final? Si es que 45. yo vengo Cero. de 45, voy a Cero. bajar y voy a llegar otra vez al suelo. Entonces, mi altura Cero. final acá va a ser 90. 0. Mi altura inicial, yo estoy saliendo de 45 metros. Mi velocidad inicial, ¿cuánto sería mi velocidad Cero. acá? 0 Cero. más un medio. G me dice. G, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? Según mi sistema de referencia. Negativo. Negativo, entonces voy a poner acá menos 10 entre paréntesis. Y acá me va a quedar t al cuadrado. ¿Sí? Entonces, voy a volver a escribir 0 igual a 45. Acá esto me va a quedar negativo 5t al cuadrado. ¿Sí? Tengo acá un medio por menos 10, me queda menos 5 eso. Menos 5. Y t cuadrado, t cuadrado. Ahora, voy a llevar este menos 5t cuadrado al otro lado, entonces le voy a cambiar el signo. Entonces, 5t cuadrado igual a 45.
Este 5 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, voy a escribir acá. Cinco t cuadrado igual a 45. T cuadrado igual a 45 sobre 5. Esto es 9. Entonces t me queda, voy a poner acá t1. T cuadrado me quedan 9. Entonces acá tengo dos posibles resultados. T1 igual a 3 segundos y T2 menos 3 segundos. Recuerden que la raíz tiene doble signo. Ahora, esto se puede considerar tiempo negativo. No, porque Entonces ese se es puede cuando considerar estuvo en que el suelo. descartamos este tiempo y nos quedamos con el tiempo positivo. Entonces, el tiempo No. para retornar al suelo es 3 segundos. Profe, ¿Sí? en ese, el tiempo para retornar al suelo, ¿se toma desde el tiempo que está arriba nomás o desde el tiempo que es lanzado luego? A ver, vamos a leer por la pregunta. El tiempo utilizado por el cuerpo para retornar al suelo. Entonces, ¿qué está mal? Va a tener que ser 6 segundos. Porque yo tengo que empezar a contar desde que yo lancé hasta que volvió a caer. Habíamos calculado hace rato que desde que yo lancé hasta que llegó a la altura máxima pasaron 3 segundos. Y ahora calculé desde que ese punto de altura máxima hasta que volvió a caer otra vez 3 segundos. Tiempo de caída es igual al tiempo de subida, entonces lo que me quiere decir. Eso es lo que estamos comprobando acá. Que mi tiempo de subida es igual a mi tiempo de caída. Entonces el tiempo para que retorne al suelo va a ser, desde que yo lancé, va a ser 6 segundos. Profe, en todos los casos es así proporcional la subida y la bajada. Si no hay nada raro por el camino, sí. Si vos estás considerando desde el mismo lugar donde se lanzó hasta que vuelva a ese lugar otra vez, se cumple eso. Tiempo de subida igual a tiempo de bajada. Tienen que estar siempre en los mismos niveles que vos estás considerando al inicio y al final. Ya, gracias, profe. Ahora, esto se puede hacer también de otra forma. Voy a aclarar esto. A ver. Entonces te pongo ahí que va a ser tiempo de subida y tiempo de bajada. Ahora hay otra forma de hacer también esta parte C. Voy a poner acá entonces la primera forma, que es considerando cuando ya está en la altura máxima. Y otra segunda forma vamos a hacer acá. Donde vamos a considerar
Vamos a considerar otra vez nuestro caso inicial. Voy a copiar esta imagen. Este era nuestro caso inicial en el gráfico de la primera parte. Entonces, habíamos dicho que esto se lanza, llega a una altura, después cae, ¿verdad? Y vuelve otra vez a su posición inicial. En este caso, como es un lanzamiento en una línea recta, entonces llega hasta acá y vuelve otra vez acá en el mismo lugar. Y yo voy a analizar esta vez desde el inicio, ¿verdad? Desde que se lanza. Entonces, espacio igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio AT cuadrado. Esta es la ecuación que yo conozco. Y para el caso de lanzamiento vertical o caída libre, voy a escribir de esta forma. Ahora, ¿qué pasa cuando me dice tiempo utilizado por el cuerpo para retornar al suelo? Entonces yo voy a lanzar, va a llegar hasta acá, después va a caer otra vez. Entonces, ¿mi espacio inicial cuánto es? 0. ¿Y mi espacio final? 0. Yo estoy saliendo desde este punto y retorno otra vez al mismo punto. Entonces mi espacio inicial y mi espacio final son 0, son nulos, ¿sí? Yo salgo de 0 y retorno en 0. Entonces vamos a escribir eso. Voy a conectar mi cargador antes que se me apague. Ahí está. Bueno, entonces, como sale del nivel del suelo y va a volver otra vez al nivel del suelo, nuestra altura final va a ser 0, nuestra altura inicial es 0, la velocidad inicial es 30 por t. Habíamos dicho que la gravedad, si yo comparo el sentido de la gravedad con el sentido positivo que yo estoy adquiriendo como referencia, entonces esto va a ser negativo, entonces acá va a ser menos 10, y esto por t cuadrado. Entonces voy a resolver el sistema que se me va a formar acá. Voy a borrar ya esta parte porque supuestamente ya conozco ya esa altura también. Bueno, entonces voy a volver a escribir esta ecuación. 0 igual a 30t menos 5t cuadrado. ¿Sí? Este menos 5t cuadrado voy a llevar al otro lado. 5t cuadrado igual a 30t. Esta t que está acá, está multiplicando, va a pasar dividiendo. 5t cuadrado sobre t igual a 30. Acá voy a poder simplificar la t. ¿Sí? Entonces simplifico t de esa forma. Y me queda acá 5t igual a 30. Entonces t me queda igual a 30 sobre 5. Y tengo acá el resultado 6 segundos otra vez. ¿Sí? Que va a ser el tiempo desde que yo lancé
llegó hasta acá y volvió a caer otra vez, volvió al mismo lugar otra vez. ¿Sí? Esa sería otra forma también de hacer. En el caso anterior, nosotros consideramos desde su altura máxima ya y cuánto tardó en caer y sumamos con el otro tiempo. ¿Alguna consulta respecto a uno de estos dos métodos? Profe, yo tengo una Profe, duda. en ese Sí. segundo método, En los dos casos, de ida para arriba y de arriba para abajo, la gravedad tiene que ser negativa. Sí o sí. Sí, porque yo en los dos, mira, en este caso yo tomé positivo hacia arriba. Entonces mi gravedad es negativa. Acá también consideré positivo hacia arriba. Entonces mi gravedad va a ser negativa también. Ah, entonces siempre cuando me aparece gravedad va a ser negativa. No, depende de la La referencia aceleración. que vos La adoptas. aceleración. Ah, Vamos a ya, ver, profe. cuando hagamos lanzamiento vertical, te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Pero vos siempre tenés que adoptar un sistema de referencia, Bueno, está, profe. donde es cero y hacia dónde vos decís que va a ser positivo. Y dependiendo de este sistema de referencia y cómo está tu gravedad y cómo está la velocidad, vos le vas a poner signo. ¿Sí? Por ejemplo, en este, nosotros suponemos nomás, yo elijo que hacia arriba va a ser positivo. Para mí hacia arriba es positivo. Yo elijo eso. Entonces, mi velocidad como es un lanzamiento vertical, mi velocidad tiene que ser hacia arriba, ¿verdad? Y la gravedad siempre es hacia la Tierra. Entonces va a tener este sentido. Si yo comparo la velocidad con mi sistema de referencia, es el mismo. Entonces la velocidad y mi referencia es positiva. Ahora, si comparo la gravedad y mi referencia, son opuestos. Entonces, en este caso la gravedad va a ser negativa. En este caso. Entonces ustedes tienen que adoptar siempre dónde es cero y hacia dónde es positivo. Entonces, dependiendo de eso, van dibujando ustedes cómo es su velocidad, cómo va a ser su gravedad. ¿Sí? Sí, profe, ya entiende ya. Había otra persona que parece que iba a preguntar algo también. sí, profe, en ese Sí, segundo método, sí. en 30t menos 5t cuadrado, no se puede hacer también ese de quitar el factor común t y la multiplicación de los factores igual a cero. Sí. Uno de los factores tiene que ser igual a cero, no sé qué. Acá podemos hacer, en realidad es acá arriba. Voy a poner otro color. Acá podemos hacer también factor común t. Me va a quedar 30 menos 5. Y esto va a ser igual a cero. Acá me faltó la t acá. Factor común t, 30 menos 5t me va a quedar igual a cero acá. Entonces, este cero se va a simplificar y el otro me va a quedar 30 igual a 5t y me queda otra vez t igual a 6 segundos. Me queda lo mismo otra vez. También es lo mismo si yo hago directo ya acá esto. Simplifico ya directo acá. O simplifico directo acá. Va a depender ya de qué tan afinados están con álgebra de repente para hacer eso. Si no, para no complicarse, paso a pasito. Acá es donde generalmente tenemos problemas y es que hace rato no estamos más trabajando con matemáticas. En esta parte, a la hora de simplificar. Pero ya resolver esa ecuación ya va a depender ya del método que ustedes quieran utilizar. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Ninguna, profe.
Vamos con el ítem D. El ítem D me pide la velocidad al llegar al suelo. Entonces, vamos a copiar nuestros gráficos. Primero era este, después ya fue este. Bueno, estas son todas las secuencias más o menos que tenemos. Primero sale del suelo, llega hasta una cierta altura, su velocidad se hace 0 a la altura máxima. Tengo velocidad 0 a la altura máxima. Voy a poner acá, voy a especificar que es en Hmax. Entonces en altura máxima. Y a partir de ahí empieza a caer otra vez. Y me dice, a mí me pregunta, cuando llega otra vez a este punto, me pregunta la velocidad. ¿Sí? Y acá hay otra vez varias opciones para resolver esto. Vamos a ver utilizando esta condición inicial, ¿verdad? La condición original. Yo sé que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso yo tengo que velocidad igual a velocidad inicial más gt. Para el caso que nosotros estamos haciendo ahora, yo la velocidad no conozco, la velocidad inicial es 30, la gravedad es negativa, entonces va a ser menos 10. Y yo conozco el tiempo que tarda en salir de acá, llegar hasta acá, después empezar a caer y llegar otra vez hasta acá. Ese tiempo habíamos calculado recién y era 6 segundos. Entonces, mi tiempo acá va a ser 6. ¿Y mi velocidad cuánto me sale acá? 30 menos 60. Mi velocidad me queda menos 30 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que en este punto, cuando cayó, en teoría tienen que estar en el mismo lugar. Ahora voy a dibujar acá al lado nomás. Tienen que estar en el mismo lugar. Cuando cayó acá, esta velocidad es la misma en módulo. ¿Qué quiere decir que sea la misma en módulo? Que en valor absoluto son el mismo. Pero la única diferencia es que tienen sentidos contrarios. La velocidad con la que sale es igual a la velocidad con la que llega otra vez. ¿Sí? El módulo es la misma cosa, pero tienen sentidos contrarios. Acá esto empezaba a subir, subía, hasta que se hace velocidad 0. Después empieza a caer,
empieza otra vez a aumentar velocidad, pero ya negativa, porque mi sistema de referencia es hacia arriba positivo. Esto está cayendo. A medida que cae, aumenta su velocidad, pero aumenta de forma negativa. Cada vez se hace más negativo. Llega otra vez al nivel del suelo y la velocidad es también 30, pero 30 negativo ya para mi sistema de referencia. ¿Sí? Por eso tiene ese signo. ¿Alguna consulta haciendo de esta forma? No, profe. Vamos entonces a la siguiente forma. Donde yo estoy considerando a partir de que el cuerpo ya está allá arriba, donde su velocidad es cero. Y vamos a usar la ecuación de Torricelli. ¿Qué me decía Torricelli? Velocidad al cuadrado es igual a VO cuadrado más 2 aceleración, variación de espacio. Esto me decía Torricelli, ¿verdad? Entonces velocidad al cuadrado. Para este caso, la velocidad inicial, ¿cuánto vale? Si yo considero ya allá arriba. Cero, ¿verdad? Mi velocidad inicial es cero acá arriba. En altura máxima, yo tengo que velocidad es cero. Más 2. La aceleración acá es negativa, menos 10. Y variación de espacio me dice. Habíamos dicho que variación de espacio es espacio menos espacio inicial. Para este caso, ¿cuánto vale mi espacio, mi espacio final? ¿Dónde yo voy a terminar? 45. En cero. 25. Mi espacio final va a ser cero. Porque me está preguntando en este punto cuánto vale mi velocidad. Y yo estoy analizando cuándo empieza acá arriba. Entonces, el final es cero. Y el inicial, yo empiezo acá. Y allá arriba es 45. Entonces tengo que, esto sale negativo. Velocidad al cuadrado, esto me va a quedar acá. 2 por 10 por 45. Me va a quedar ya positivo porque menos por menos va a ser más. Y voy a tener acá 2 por 10 por 45. Y raíz de eso. Me va a quedar 900. Y al hacer la raíz tengo más o menos 30. Y ahí yo tengo que analizar si es positivo o negativo. En este caso tiene que ser negativo, ¿verdad? Voy a aclarar que esto es para este caso. Esa sería también otra forma de analizar esto. Si ustedes quieren hacer también a partir de acá, a partir de que está ya en altura máxima, pueden utilizar también esta fórmula. Solamente que en vez de usar, vamos a hacer. Yo puedo usar también que velocidad
igual a la velocidad inicial más g por t. Vamos a usar este caso. ¿Sí? Para este caso, ¿cuánto vale mi velocidad inicial? Si yo estoy allá arriba, mi velocidad inicial es 0. 0. 0. Mi gravedad negativa, Menos 10, Menos menos 10. 10. Y nosotros ya calculamos hace rato cuánto tarda de acá hasta el suelo. ¿Cuánto tardaba ahí? 3. Nos 3 salió segundos. 3 hace 6. rato. 6. Solamente 3 en este caso porque yo ya considero ya que llegó acá arriba, pues. Entonces yo analizo desde que está acá a 45 metros hasta que baja a 0 otra vez. Entonces este tiempo de acá, de arriba, hasta que vuelve al 0 era 3 nomás. El otro tiempo, el que era 6, era salir de acá, hacer hasta acá y volver. Ese sí es 6. Entonces acá va a ser 3 y acá me sale menos 30 otra vez. ¿Sí? Entonces tenemos acá 3 alternativas. Una primera forma, una segunda forma y una tercera forma. Y estos dos van Es con más el fácil. mismo gráfico. ¿Alguna consulta hasta acá con esto? Sí, Ninguna, profe. perdón. Vamos con otro ejemplo entonces. Me dice, una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba de lo alto de un edificio, con una velocidad inicial de 19,6 metros por segundo. Transcurridos 6 segundos del lanzamiento, llega al suelo. Siendo g igual a 9,8 metros por segundo cuadrado, determine la altura alcanzada en relación al punto de lanzamiento. Desprecie la resistencia del aire. Acá tenemos un caso particular. ¿Sí? Voy a volver a dibujar. Voy a poner un nivel de referencia que va a ser mi nivel del suelo. Pero hay que atender una cosa acá. Me dice que se lanza de lo alto de un edificio. Entonces voy a dibujar mi edificio. Y qué sé yo, tiene 4 o 5 pisos, no sabemos eso, ¿verdad? Y se lanza a partir de acá, con una cierta velocidad. Entonces, yo ya tengo ya acá una cierta altura inicial, que es la altura del edificio. Entonces, lo que va a hacer la piedra es este movimiento, va a llegar hasta una cierta altura y después va a empezar a caer. Y me dice que llega hasta el suelo. Y en hacer este recorrido desde el techo del edificio, llegar hasta una cierta altura y volver a caer, pero ya cae en el suelo, pasan 6 segundos. ¿Sí? Y me dice acá, atiendan cuando van leyendo, dice, lanzada verticalmente hacia arriba. ¿Sí? Porque puede darse el caso también que yo lance hacia abajo. Entonces hay que leer bien esa parte. Me dice entonces que la velocidad inicial es 19,6 metros por segundo. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Entonces, voy a escribir una de las ecuaciones que yo conozco. Yo sé que
espacio, o más bien altura, voy a poner ya ahora, altura, igual altura inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio, aceleración tiempo al cuadrado. ¿Sí? Voy a adoptar un sistema de referencia otra vez. Yo voy a decir que hacia arriba para mí va a ser positivo. Mi gravedad siempre hacia la Tierra. 10 metros por segundo cuadrado. Ah, no me dice acá que G igual a 9,8 me dice. Entonces, vamos a usar 9,8. Voy a poner G nomás. Entonces mi ecuación va a quedar así. ¿Cuánto es mi altura final? Si va a caer en el suelo. 0. 0, ¿verdad? Mi altura inicial, ¿cuánto es? Altura del edificio. 19,6 metros por segundo. Esa es la velocidad. Mi altura inicial no conozco, yo voy a poner h sub 0 no. ¿Sí? La velocidad sí conozco. Y la velocidad me decía cuánto era. 19,6. 19,6. $19,6 por tiempo. Y me decía que el tiempo era de 6 segundos. Me dice que 6 segundos tarda desde que yo lancé hasta que llega al suelo. Entonces, va a ser 19,6 por 6. Después más un medio. ¿Cómo es la aceleración de la gravedad con respecto a mi sistema de referencia? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, entonces más un medio por menos 9,8. Tiempo al cuadrado. Y tiempo al Negativo. cuadrado va a ser 6 al cuadrado. Entonces voy a volver a escribir la ecuación. Y me va a quedar de esta forma. No escribe en tu pizarra, profe. No escribe, profe. ¿No? No, profe. Un ratito, nos vamos a ver un poco qué pasó. ¿Se ve ahí? Ahí sí, profe. Sí. Ahí. Ok. Bueno, entonces habíamos dicho que la altura final era 0 porque llega al suelo. La altura inicial no conozco, que es la altura del edificio. Más la velocidad inicial. La velocidad inicial y mi sistema de referencia, como son positivo o negativo, va a ser mi velocidad inicial. Positivo. Si yo considero que hacia arriba positivo y mi velocidad inicial está así, No. entonces acá va a ser 19,6. Tiempo va a ser 6 porque yo considero desde que lanzo hasta que llegue al suelo. Más un medio. Esto tiene que ser gravedad acá. Gravedad, ¿cómo es la gravedad y mi sistema de referencia? Voy a poner positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿verdad? Entonces voy a poner menos 10. Y tiempo al cuadrado va a ser 6 al cuadrado. 9,8 la grada, profe. 9,8, perdón. Menos 9,8. Vamos a reescribir esto otra vez. Me va a quedar 0 igual a altura inicial. 19,6 por 6, ¿cuánto me sale? Sale 117,6. Sí, profe. Va a quedar acá menos.
Va a ser 36 por 9,8 por 0,5. Puede ser que salga 176,4. ¿Sale eso? Sí. ¿Sí? Entonces voy a hacer esta diferencia que está acá. ¿Cuánto me sale eso? Uno coma dos. No, no puede salir 1,2. A ver, tengo 117,6 menos 176,4. 58,8. Entonces 0 igual a h sub 0 más menos 58,8. ¿Sí? Acá tengo 176, acá tengo 117. Entonces, h sub 0 va a ser a 58,8 metros. Esto es la altura inicial. O también puedo considerar la altura del edificio, ¿verdad? Pero ¿qué me está preguntando a mí en el problema? Determine la altura alcanzada en relación al punto de lanzamiento. O sea que me está preguntando, voy a poner acá, nivel de lanzamiento. A partir de acá, ¿cuántos metros alcanza? Me está preguntando esta altura. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, si seguimos por este camino, yo sé ya que mi altura inicial es 58,8 metros. Y lo que puedo hacer también para ser directo es, a partir de acá, vamos a poner altura igual a la altura inicial que ya conozco, velocidad inicial también que conozco, un medio gt cuadrado. Yo no conozco este tiempo todavía. Entonces, ¿qué otra ecuación me puede servir acá? Para esto, Torricelli puede ser. Si escribo Torricelli, yo no No. conozco la variación de espacio, ¿verdad? Pero sí conozco la velocidad final, ¿cuánto tiene que ser? Cero. La velocidad final tiene que ser 0. La velocidad inicial conozco, porque estoy analizando básicamente acá. Y la variación de espacio es lo que yo necesito saber. Si yo conozco la variación de espacio, puedo encontrar esta altura. Entonces, vamos a usar Torricelli. Velocidad tiene que ser 0. Velocidad inicial es 19,6 al cuadrado. Más 2. La gravedad es negativa, 9,8. Por la variación de espacio. ¿Cuánto me queda esto? A ver, vamos a reescribir otra vez 0 igual a 19,6
al cuadrado menos 2 por 9,8, ¿cuánto me queda? 19,6. Variación de espacio. Y se dan cuenta que yo tengo acá 19,6, acá tengo 19,6 también. Solamente que este está al cuadrado. Entonces lo que puedo hacer es, voy a reescribir 19,6 al cuadrado es igual a 19,6 variación de espacio. Voy a simplificar esto. 19,6 es variación de espacio. Entonces, la altura alcanzada en relación al punto de lanzamiento es 19,6 metros. Profe, si hace por otra ecuación te va a salir el mismo resultado. Tiene que salir la misma cosa. Entonces calculamos nosotros la altura del edificio y calculamos también la altura alcanzada desde el nivel de lanzamiento. Si solamente me pregunta altura alcanzada desde el nivel de lanzamiento, puedo hacer solamente Torricelli y ya encuentro, ¿verdad? Pero si también me pide la altura del edificio, puedo hacer también como hicimos en la primera parte. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Se precie a la resistencia del aire? ¿A qué se refiere, profe? Cuando en la vida real nosotros tenemos una cierta resistencia que se produce en el aire. Entonces, aparte de la gravedad, también tenemos un efecto del aire, pero es un efecto que para los cálculos que nosotros estábamos haciendo no representa una variación significativa. Entonces, no le hacemos caso nosotros a lo que es la resistencia del aire. Generalmente por eso se estudia la aerodinámica de los cuerpos, ¿verdad? Para disminuir al mínimo, o sea, hacer que sea mínima esa resistencia al aire. Entonces, sea como el caso ideal que nosotros estamos haciendo. Pero nosotros no vamos a estar estudiando eso. O sea, si te dice desprecie la resistencia del aire es aplicar las ecuaciones que nosotros conocemos acá, ¿no? Si no te dice eso, tampoco te preocupes por lo que es la resistencia al aire. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta respecto a esto? Vamos entonces con el siguiente tema. Nosotros estamos estudiando hasta ahora cuando yo lanzo hacia arriba, ¿verdad? Pero yo también puedo lanzar hacia abajo. Me dice, un cuerpo lanzado verticalmente hacia abajo realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues el módulo de su velocidad aumenta durante el transcurso del tiempo. Se abandona un cuerpo de lo alto de una torre de 80 metros de altura, despreciando la resistencia del aire y adoptando G igual a 10 metros por segundo cuadrado, determine el tiempo utilizado por el cuerpo para alcanzar el suelo, la velocidad del cuerpo al alcanzar el suelo. Entonces vamos a ver
este ejemplo a ver qué pasa. Vamos a hacer otra vez nuestro esquema. Vamos a dibujar otra vez entonces el nivel del suelo. Me dice que hay una torre. Y desde lo alto de una torre se abandona, me dice. ¿Qué me quiere decir con decir, o sea, qué quiere decir al decir abandona? Siendo repetitivo esto. Abandona quiere decir suelto, ¿sí? Dejo caer. Entonces, al decir abandona o se deja caer, me está diciendo que la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Entonces acá tu velocidad inicial, 0. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Sube o baja? Va a empezar a bajar, Baja. ¿verdad? Va a bajar velocidad 0, a medida que baja va a ir aumentando su velocidad en móvil. Entonces, dependiendo del sistema de referencia que yo adopte, si yo por ejemplo digo que hacia arriba es positivo, tengo que actuar la gravedad siempre hacia la Tierra. Y en el caso A, en la parte A, me dice el tiempo utilizado por el cuerpo para alcanzar el suelo. A mí me decía que la torre, ¿cuánto era la altura? Me decía que la torre tiene una altura de 80 metros. Entonces, acá para mí es h igual a 0. Entonces yo conozco que altura igual a altura inicial, velocidad inicial por tiempo, más 1/2 g t cuadrado. Entonces para este caso, mi altura final, ¿cuál sería? 80. 0, porque yo estoy en 80 y dejo caer. Y esto cae hasta el nivel del suelo. Entonces, 0, altura inicial, 80. 80 metros. Velocidad inicial, 0. 0 porque me dice se deja caer. Cuando me dice se deja caer o se abandona, entonces la velocidad es 0, velocidad inicial 0. 80 0 metros. por t. Más 1/2. Gravedad, ¿cómo es la gravedad y mi sistema de referencia? Negativa. Negativo. Entonces menos 10 tiempo al cuadrado. Voy a volver a escribir esto. 0 igual a 80. 0 por t me queda 0. Entonces acá me queda 1/2 por menos 10. 1/2 por menos 10 es menos 5. Me va a quedar t cuadrado entonces acá. Entonces, esto negativo va a pasar al otro lado positivo. 5t cuadrado igual a 80. T cuadrado me queda 80 sobre 5. ¿Cuánto da esto? 40. No, no puede dar 40. 16. 16. Entonces, Sí. tiempo me sale 4 segundos. Me sale un tiempo negativo que no puede ser, ¿verdad? Entonces descarto, eso me queda con el tiempo positivo. Entonces, 4 segundos después de que yo haya dejado caer el cuerpo, va a llegar al suelo.
¿Hasta ahí alguna consulta o pregunta? Ninguna. No, Vamos con la parte B. sí. Me dice entonces la velocidad del cuerpo al alcanzar el suelo. Entonces esto va a caer y va a llegar hasta este punto y va a tener una cierta velocidad. Yo conozco que velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Sí? La velocidad final, yo no conozco. Mi velocidad inicial, ¿cuánto es? Cero. Cero. La gravedad, ¿cómo es la gravedad en mi -10. sistema de referencia? Gravedad y sistema de referencia, entonces acá me va a quedar Negativo. -10 por t. Y yo ya conozco ya el tiempo que tarda en llegar al suelo, entonces t, ¿cuánto va a valer para mí? 4. -10 por 4. Y la velocidad entonces me sale -40 metros por segundo. Entonces, en este punto, cuando ya cae en el suelo, la velocidad es de 40 metros por segundo, pero negativo. Negativo porque está en sentido contrario a la referencia que yo tengo. ¿Alguna consulta hasta acá o pregunta? Vamos con otro ejemplo. A ver, ¿dónde está mi otro ejemplo? ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve espectacular. Me dice entonces, un cuerpo abandonado de una altura h emplea 7 segundos en llegar al suelo, siendo g igual a 9,8 metros por segundo. Calcule el valor de h. Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto. Vamos a hacer siempre un esquema, un pequeño gráfico. Voy a tomar mi nivel de referencia o mi nivel del suelo. Me dice que a una cierta altura h se abandona un cuerpo. Al decirme se abandona, ¿cuánto es la velocidad inicial? Cero. Cero. Profe, desapareció tu pantalla.
Se vaya a cenar un rato. Camina, persona. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, sí, profe. Se me desconectó. Bueno, estábamos en este ejercicio ahora. Habíamos dicho que vamos a dibujar. Vamos a hacer nuestra... Vamos a hacer nuestra línea de referencia. Profe, no sale tu ¿Se ve ahí? pantalla. No. Ahí ¿No? sí, ahí sí. Ahí sí, profe. ¿Se ve que escribo? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, habíamos dicho que vamos a usar una línea de referencia. Me dice que el cuerpo es abandonado a una cierta altura. Al decirme que es abandonado el cuerpo, ¿qué me dice? Con respecto a la velocidad inicial, Que es cero. que es cero. Cero. Y me dice que tarda 7 segundos en caer al suelo. Entonces se deja caer y después de cierto tiempo, 7 segundos, llega hasta el suelo. Entonces, yo conozco la ecuación de altura igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio t al cuadrado. Para este caso que yo tengo acá, acá es altura igual a 0. ¿Cuánto vale mi altura h? No sabemos. No sabemos. ¿Cuál sería cuando cae al suelo? ¿Qué pasa? Cero. Ah, cero. Altura igual a 0, ¿verdad? Mi altura inicial, sería esta altura que es h, que yo no conozco, ¿verdad? Esto para mí es altura inicial. Entonces tengo acá, voy a poner h, no tengo velocidad inicial, es 0 por t más un medio. Voy a dibujar mi gravedad siempre hacia la Tierra. Me dice que la gravedad es 9,8 y vamos a dibujar también acá el sentido de referencia. Profe, Mi referencia, tiempo no es 7. tiempo es 7. Mi referencia me dice que hacia arriba positivo, entonces mi gravedad va a ser negativa. Entonces acá 9,8 y me dice tiempo al cuadrado va a ser 7 al cuadrado. Tiempo es 7. Entonces tengo yo esta ecuación. Voy a volver a escribir. Tengo acá 0 igual a h. Esto es 0 menos. Tengo acá 7 al cuadrado, que es 49 por 9,8 por un medio. Esto me da 240,1. Entonces este negativo va a pasar al otro lado positivo. Y voy a tener que la altura es igual a 240,1 metros. Entonces tengo acá mi respuesta.
¿Alguna consulta respecto a esto? ¿Pregunta que quieran hacer? No, pero Bueno. Vamos a llegar entonces hasta acá por hoy.